Muy buenas tardes, queridos hermanos. Feliz día de sábado. También un saludo a los que están acompañando la transmisión vía internet, en vivo o quizás más tarde. Pues es muy bueno que se quede grabado los mensajes y tengan los hermanos de afuera también la oportunidad de revisar. El principio bíblico de dar y recibir, que es el título de este mensaje, como mencionó nuestro ministro, no es un tema nuevo ni novedoso para los que seguimos este camino de vida, porque ¿cuántas veces hemos leído, hemos estudiado sobre estos principios que rigen la Biblia? Sin embargo, puede ser que a veces olvidamos que la Biblia no solamente enseña que hay dicha en dar, pero también la Biblia nos da a entender que hay dicha en recibir, siendo que comparativamente la dicha de dar es más grande que la dicha de recibir. Por este importante motivo, si bien el camino de Dios está basado principalmente en el dar, también el recibir tiene su parte en este camino de vida. Y no podemos confundir el principio de recibir como algo perteneciente al camino del maligno. No es el recibir que define el camino del mal, sino el egoísmo, donde las personas no se conforman en apenas recibir, sino que buscan obtener, arrebatar, atropellar para tener ventajas a expensas de los demás. Como ya hemos mencionado hace un momento, la Biblia dice que con la actitud correcta hay dicha en dar y hay dicha en recibir. Por ello vamos a hablar sobre esos dos principios bíblicos y abordar un poco sobre la aplicación práctica en nuestras vidas. Veremos primeramente la autoridad del principio sobre dar y recibir. En cierta ocasión, el apóstol Pablo estaba a punto de partir de Mileto con la intención de llegar a Jerusalén, antes del día de Pentecostés. No quiso él quedarse en Asia y mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos. Pablo les dijo en Hechos capítulo 20, podemos pasar allá. Hechos capítulo 20, versículo 35. Yo les voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hechos capítulo 20, versículo 35, lo que dijo Pablo. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Primero, aclaremos que esa frase que Pablo atribuyó a Jesús no la encontramos escrita en los 4 evangelios.
Por lo tanto, el apóstol Pablo no está haciendo una cita literal de un texto bíblico. No hay prueba siquiera que el apóstol Pablo tenía o utilizaba los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan en su ministerio. De hecho, los evangelios empezaron a ser escritos después que Pablo empezó sus viajes misioneros. Cuando este apóstol mencionó las palabras de Jesús a los ancianos que vinieron de Éfeso, tampoco en ese tiempo existían los evangelios, aún no estaban escritos. Además, los evangelios no son iguales, aunque todos relatan la vida, las enseñanzas de Jesús, pero no son iguales. Encontramos hechos y detalles en uno que no hay en los otros. Pero un evangelio no desacredita al otro, sino que los evangelios se complementan en su narrativa. ¿Y de dónde aprendió Pablo sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas? La respuesta está, y podemos pasar allá en Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo se le fue revelado. De esta forma, se establece para este mensaje que la autoridad del principio que Pablo ha mencionado y lo atribuyó a Jesús cuando dijo: más bienaventurado es dar que recibir, es justamente lo que él dijo, es la autoridad de Jesucristo. Con esa aclaración, entonces veremos algunos ejemplos, veremos algunos estudios seculares que revelan el beneficio del dar, que es el primer principio en dar y recibir. Aquí tenemos un estudio de la empresa Abbott. La empresa Abbott la publicó su estudio sobre los beneficios del dar y está publicado en la página de internet en uno de sus artículos, donde esa empresa defiende la tesis que los seres humanos estamos programados para ser generosos. Y esta empresa cita algunas de las festividades tradicionales mundiales y algunas regionales sobre esa práctica de la generosidad humana, como por ejemplo el Hanukkah de los judíos. Cita también esa empresa la Navidad. Cita la Kwanzaa de la cultura africana y el Año Nuevo chino, donde las personas expresan generosidad. Abbott, esa empresa, ha preguntado a 1 millón de personas en el mundo qué es lo que hace vivir ellas al máximo. Y dar fue consistentemente una de las 3 primeras respuestas en esa encuesta. De esta forma, esta empresa concluyó que los seres humanos parecemos estar biológicamente programados para ser generosos.
También relatan que científicamente estudios afirman que obtenemos beneficios mentales y físicos reales al compartir con los demás. Otro estudio, la escuela INSEAD. La escuela INSEAD, que es líder en negocios en el mundo, esa escuela dirigió un estudio en 10 países asiáticos y encontró, según su estudio, la razón por qué las empresas dan por medio de la actividad filantrópica. Y la razón es que estas empresas quieren construir un legado, dar sentido al éxito en sus negocios y ser recordados positivamente con esa acción de dar. Otro estudio afirma que el dar está directamente relacionado con la parte del cerebro que determina el placer o la recompensa, concluyendo que las personas se sienten bien en dar. Dar hace bien a la salud, según otro estudio. Esta vez, el estudio de la Universidad de Carnegie Mellon. Dice ese estudio que 4 horas semanales de servicio voluntario disminuye drásticamente la tensión arterial en los adultos mayores. También disminuye el estrés y los niveles del cortisol. Veamos ahora el principio del dar en las Sagradas Escrituras. Bíblicamente, no existe dar sin recibir. Es muy obvio. Mientras uno está dando, alguien está recibiendo. Entonces, un principio depende del otro. Y eso no es una afirmación filosófica, es práctica, es lógica. Jesús dio su vida. Ahí está el principio del dar. Jesús dio su vida por todos los seres humanos. Indudablemente, la dávida más grande jamás existida. Lo dio a la humanidad para que ésta alcance la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿se salvará el mundo entero con esa dádiva? De los muchos textos sobre el tema, citaremos un texto bíblico muy conocido, muy famoso, que está en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos allá. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Dice, y muchos saben de memoria ese texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La dádiva de Jesús está dirigida a todos y a cada uno de los seres humanos nacidos y por nacer. Pero solo será recibida por los que verdaderamente acepten ese gran sacrificio. Como veremos más adelante, aceptar está relacionado con el principio de recibir. Dios nos da esa dádiva. Nuestra parte
es recibirla, aceptarla. Así que los estudios seculares, he citado algunos, llegan a la conclusión muy distintas del principio bíblico de dar. Dicen en esos estudios seculares científicos que es genético y placentero practicar el dar por los seres humanos. Pero el dar de la sociedad humana en que vivimos dentro del sistema de Satanás es el camino de un beneficio a cambio de un beneficio inmediato y pasajero. No es lo que realmente dice la Biblia. La parte del cerebro que se relaciona con el placer y la recompensa está también directamente relacionada con el espíritu humano, es decir, con nuestra naturaleza humana, que generalmente está alineada con ese sistema del maligno. La naturaleza humana generalmente está relacionada con el sistema del maligno, con aquellos que no conocen el verdadero camino de Dios. Nosotros luchamos contra nuestra naturaleza porque sabemos. Los estudios basados en la naturaleza humana concluyeron que dar públicamente produce mayor felicidad, mayor satisfacción que dar anónimamente. Eso porque la naturaleza humana busca reconocimiento de los hombres. Pero para dominar esa postura del espíritu humano, para que aprendamos a discernir y entender que lo que debemos buscar es lo eterno y no lo pasajero, nos hacía falta algo muy importante. A los llamados nos hacía falta el Espíritu de Dios. Jesús lo sabía y ha enseñado a sus discípulos esta verdad, que para comprender verdaderamente los principios bíblicos, incluyendo el dar y recibir, necesitamos el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer versículo 2. Mateo capítulo 6, versículo 2 dice lo siguiente, y aquí son las palabras de Jesús, que entiende que a los llamados les falta el Espíritu de Dios, por eso lo otorga. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios no quiere que nuestra ayuda, nuestro dar a los demás, se convierta en una estrategia de marketing, de propaganda o un espectáculo público, porque el propósito de dar es hacernos mejores personas, preparándonos para ser parte del reino de Dios. Así que no es en vano que la Biblia dice que lo que hace una mano, que no lo vea la otra mano. Dar es sinónimo, entonces, si podemos definir bíblicamente, dar es sinónimo de hacer el bien. Hacer el bien. Seguir el camino de vida de Dios es dar de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro pensamiento, de nuestra vida a la causa
de Dios. Continuando aquí en el libro de Mateo, pasamos un capítulo antes, Mateo 5:44. Mateo 5:44. Continuando las palabras de Jesús, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí, con ese texto, subimos un peldaño más en nuestra carrera cristiana cuando hacemos bien a los que nos aborrecen. Amar, bendecir y orar también debe estar dirigido a los que nos aborrecen. Dios ama a todos los seres humanos en este mundo, un mundo que lo aborrece todo el tiempo. Dios quiere que aprendamos de ese amor de dar, es decir, de hacer el bien, no al mundo entero, sino a nuestro prójimo, a las personas con quienes nos relacionamos cada día, en el trabajo, en los estudios, en la familia, en la iglesia. Ese es nuestro mundo. Y Jesús explica el propósito de dar aquí en el versículo 45, el versículo siguiente, Mateo 5, versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. No es suficiente tratar bien a los que nos tratan bien. Mateo aquí, continuando la lectura del capítulo 5, versículos 46 y 47, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O mejor diciendo, si solamente amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Damos por sentado que Jesús se refiere a que tratemos bien, también a las personas que todavía no han sido llamadas para ser partes de su iglesia. Ellas serán llamadas futuramente y a su tiempo. Y nosotros estamos siendo preparados hoy por Dios para guiar a estas personas, tanto en el mundo de mañana como en el periodo denominado último y gran día, como estábamos escuchando hace poco en el mensaje, en el sermoncillo de nuestro hermano Ángel, hablando que vamos a enseñar, vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a enseñar a estas personas. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, y esto es muy conocido y muy importante: no nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos de dar, porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. Creo que ahora podemos entender aún mejor a qué se refiere el apóstol Pablo. No cansar de hacer el bien a nuestro prójimo. Imaginen levantarse un día cualquiera y decirnos a nosotros mismos, oh, hoy estoy tan cansado que creo que no voy a hacer bien a nadie. Eso no existe. Levantarnos, salimos a la calle, levantamos, salimos a la calle, vemos al hombre mal herido, dejado en el piso por los ladrones que le habían asaltado. Cambiamos de acera, silbamos una musiquita cualquiera y miramos a otro lado. Pasamos de largo, como hizo el sacerdote y el levita en la parábola que Jesús contó en Lucas 10. La parábola del buen samaritano. Esos líderes religiosos no ayudaron a su prójimo mal herido. Por ello es importante, dice la Biblia, según tengamos oportunidad, hacer el bien a todos. A todos, porque al lograrnos llegar hasta el final en esta carrera cristiana, nos volveremos a vernos con todas aquellas personas que hemos cruzado durante nuestras vidas. Y ese texto de Gálatas capítulo 6 versículo 9 que hemos leído termina diciendo, y mayormente al hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Así que por lógica y por el contexto, no existe una escala de preferencia en dar o su sinónimo, hacer el bien. El bien se hace a todos, amigos o no, miembros de la iglesia o no. La frase termina con el superlativo mayormente o especialmente, no en el sentido de preferencia o de eliminación. Entre hacer el bien a un conocido, amigo o un hermano, o hacer el bien a un desconocido, ¿haré yo solamente al conocido? ¿Eso es mejor, más cómodo? No es así como funciona. Aquí el sentido de hacer bien a todos es literalmente a todos, incluyendo a los de la familia de la fe, que deberíamos tenerlos más cercanos a nosotros. Jesús criticó a los fariseos que diezmaban el más pequeño, como la menta y el eneldo, y el comino, cosas pequeñísimas, y estaban ahí contando y diezmando. Y se olvidaban de lo más grande, que es la justicia, la misericordia y la fe. La conclusión de aquel tema es la misma de este tema de hacer bien a los de la iglesia y a los de afuera de la iglesia. Hacer el bien a unos sin descuidar de hacer bien a los otros. Mateo capítulo 23, versículo 23, no necesitan ir allá, pueden anotar. En el final de ese versículo, sobre diezmar la menta, el eneldo y el comino, y también de hacer justicia, misericordia y tener fe, Jesús al final de ese versículo dice,
esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Así que, siguiendo en el principio del dar, de hacer el bien, repasamos que el concepto de dar manejado por el sistema humano es muy distinto del verdadero dar en el sistema de Dios. Porque en el camino de Dios se requiere de nuestra parte esfuerzo y práctica desinteresada. Además de este principio de dar, ser de aplicación a todos, propios y ajenos, otra diferencia entre el dar del mundo y el dar que nos enseña Dios es que el de Dios no está basado en una recompensa inmediata. Mateo capítulo 6, versículo, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer versículos 5 y 6. Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice lo siguiente: y cuando ores, las palabras de Jesús, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, hablando a nosotros en la iglesia, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Quizás esa sea la principal diferencia. Dios requiere que saquemos una parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo en favor de propios y ajenos, sin el afán de una recompensa inmediata y pasajera, en los 3 niveles que existe para la cuestión, el principio del dar. Dar a Dios, dar al prójimo y dar a nosotros mismos. Y dar no es solamente dinero, es también tiempo y esfuerzo. Hacer el bien corresponde a dar y siempre se comprende que está dentro de estos 3 niveles: a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, con el significativo detalle de ser una práctica desinteresada. Así que sobre el primer nivel de dar, el dar a Dios, estar acá presentes, hermanos, en esta santa convocación de sábado, es practicar el dar a Dios. ¿Pero qué estamos dando? Podíamos injustificadamente quedarnos en nuestras casas, no haciendo nada, o en su defecto haciendo algo que nos complace, jugando, viendo TV, charlando, pero estamos aquí, presentes, porque somos todos una ofrenda viva a nuestro Creador. Eso es lo que estamos dando a Dios al estar presente hoy aquí. Nos complace darle de nuestro tiempo, de nuestra atención. De todo mal camino, contuve mis pies para guardar tu palabra
dice el salmista en Salmo 119, versículo 101. Así que de todo mal camino contuve mis pies. Ese es el ejercicio de dar a Dios. No para ganar dinero o favores, sino para ser sabios, para ser mejores personas. Damos a Dios cuando oramos, cuando ayunamos, cuando estudiamos su palabra, cuando venimos acá a la iglesia para congregarnos según el mandato divino. En resumen, damos a Dios cuando le obedecemos. Eso es dar en el más alto nivel, dar a Dios. Luego viene un segundo nivel de dar, y ese es dar al prójimo. Las oportunidades de dar al prójimo son abundantes. La vida es un constante dar para las personas de bien, que dan la mayor parte de las veces sin percatarse. Dije que es una costumbre para las personas de bien porque saben saludar, saben tomar de su tiempo para preguntar cómo uno está, saben tratar bien a las personas. Quizás por ello, los estudios científicos dicen que es biológico del ser humano ser dadivoso. Sin embargo, es solamente cuando el dar pasa de un punto de inconsciencia, un punto natural y biológico, cuando pasa para un punto de conciencia, cuando uno sabe, se da cuenta lo que está haciendo, entonces ponemos realmente de nuestra parte, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación. Es cuando pasamos a entrar verdaderamente en este segundo nivel de dar. Este nivel de dar al prójimo va más allá de hacer lo que todos hacen, de saludar solamente a nuestros hermanos, de saludar solamente a nuestros amigos. Por eso Jesús cuestionó esa actitud simplista con la pregunta: si hacemos solamente eso, ¿qué dice Jesús? ¿Qué hacéis de más? Volvamos allá en Mateo 5. Veamos los versículos 40. Aquí Mateo 5, versículos 40 al 42. Mateo 5, versículo 40 dice, aquí las palabras de Jesús: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Jesús aquí habló en sentido figurado, para que entendamos que dar al prójimo es hacer más de lo común. Y cuando nuestras acciones van más allá de nuestras obligaciones, empezamos a dar, como dice la Biblia. Estas enseñanzas están dentro del Sermón del Monte, que abarca varios capítulos en el libro de Mateo. Va del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y ya por el final de su sermón, aquí por el capítulo 7, versículo 12, leemos aquí al final del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7,
versículo 12. Dice Jesús, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Cuando hacemos a los demás lo que nos gustaría que ellos hicieran a nosotros, no quiere decir que ellos nos van a hacer. Pero es un parámetro. Es una referencia para que nosotros hagamos. Cuando hacemos así, verdaderamente estamos practicando un dar desinteresado. Si le damos a alguien hambriento algo de comer, no es porque nosotros estamos hambrientos, es porque alguien está hambriento. Si damos agua al sediento, no es para cubrir una necesidad de nuestra, es para suplir una necesidad de un tercero. Cubrir al desnudo, visitar al necesitado, es practicar el dar al prójimo. Porque estamos poniendo de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y a veces de nuestro dinero para satisfacer la necesidad de otra persona que no somos nosotros. Dios nos está enseñando el equilibrio. Todos tenemos necesidades, pero no todas las necesidades son iguales. Cuando damos de lo que tenemos, de lo que podemos, estamos buscando un equilibrio que no resolverá obviamente el problema del mundo ahora. Es solamente un consuelo, todavía no es la solución, pero ponemos de nuestra parte, de nuestro grano de arena. Ayudar al prójimo no resuelve nuestros problemas, pero nos hace sentir mejor. Hay más dicha en dar, dice la Biblia, pero cumplir ese principio de equilibrio es juntar tesoros en el cielo. Y como dice Pablo, a su tiempo segaremos. Y aquí mismo en el libro de Mateo, solo que mucho más adelante, Mateo 25, versículo 40. Mateo capítulo 25, versículo 40. Aquí Jesús, dentro de una parábola, dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El rey en esta profecía es Jesús. Y los versículos anteriores dice que qué cosa le hacemos dentro del principio de dar al prójimo. Aquí versículo de Mateo 25, versículo 35 y 36 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Versículo 36. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuándo? ¿Y cuál será la recompensa de practicar el dar a nuestro prójimo? Aquí, versículo 34 de Mateo 25 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios nos recompensará
nuestras prácticas dadivosas cuando regrese a este mundo a establecer su santo reino. Y la recompensa será heredar ese reino. Y finalmente, el tercer nivel de dar es el dar a nosotros mismos. Alguien preguntará que si dar según la Biblia es desinteresado en el hecho de que uno no busca beneficios o recompensas ahora, sino aquellas promesas que aún están en el futuro, ¿cómo es que también debemos dar a nosotros mismos? Los tres niveles se complementan y no se perjudican ni se anulan. Es necesario dar a Dios. Es necesario dar a nuestro prójimo, pero también es necesario dar a nosotros mismos. Este tercer nivel tiene que ver con cuidar de nuestra salud física y espiritual. Aquí en los anuncios dijo nuestro ministro, está lloviendo. Estén precavidos, paraguas, tomen las precauciones. ¿Por qué? Para que cuidemos nuestra salud. Eso es dar a nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tercer nivel de dar se justifica en esta importante revelación bíblica que nuestro cuerpo, la materia física orgánica, y nuestro espíritu, que es nuestro intelecto humano, pertenecen a Dios. Y nuestro Creador ordena que lo cuidemos de la manera correcta. Por más sorprendente que pueda parecer, son pocas las personas que dan de su tiempo y esfuerzo para cuidar el cuerpo y el espíritu. Una vez más, dar según Dios tiene un propósito, una recompensa que no es ahora. Por ello, no confundamos satisfacción de placeres personales con mantener el cuerpo y el espíritu sanos. Damos a nosotros mismos para tener cuerpo y mente sanas y poder mejor servir a Dios y a nuestro pueblo. Aquí en 1 Corintios 6, también el versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas personas no saben dar y recibir. La satisfacción de deleites personales es perjudicial al cuerpo y corrompe el espíritu. En realidad, alimentos sanos con los cuales nos alimentamos, hacer ejercicios, descansar las horas necesarias, leer buenos libros, ver buenos programas en la tele o en la internet,
y no practicar nada de esa lista que acabamos de leer, lo que practican los injustos, estaríamos entonces así dando lo mejor a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu, que es nuestro intelecto, que es nuestro carácter. Así estamos dando a nosotros mismos. La mejor sinónimo es cuidarnos, el dar a nosotros mismos. Y el último punto que tocaremos brevemente para finalizar este mensaje es sobre la responsabilidad de recibir. Hemos hablado mucho sobre el dar. Ahora por lo menos hablaremos un poco sobre recibir. En el principio de dar y recibir, aprendemos que ambos nos traen dicha, aunque la dicha más grande es dar. Son principios muy parecidos, no solamente en la dicha, pero también en otros aspectos. Quizás es el más importante que tenemos que tener en cuenta es que el verdadero dar y recibir empieza cuando son ejercidos más allá de las obligaciones y costumbres. En el caso de recibir, lo común, lo obligatorio, es cuando existe un contrato, un acuerdo personal para realizar un trabajo, para realizar una actividad. Firmamos una documentación donde se estipula en qué consiste la actividad, el tiempo de duración de esa actividad y el valor que nos van a pagar. En los estudios ocurre lo mismo. Uno pone su empeño para cumplir la carga horaria y los requisitos del curso que está realizando a cambio de un certificado, de un título. Pero cuando el recibir no es fruto de un contrato, cuando no es fruto de un intercambio de favores, entonces estamos recibiendo según el principio bíblico. Continuemos en la explicación sobre recibir. En Mateo capítulo 10, Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio del reino de Dios a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es un acontecimiento cargado con los principios de dar y recibir. Y la base es la gratuidad, gratis. Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, aquí en la Gran Comisión, versículo 8, Jesús dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis. Dad de gracia. Aquí está dar y recibir igual, pero mira que recibir viene primero. De gracia recibiste. Dad de gracia. Cuando uno da o recibe sobre la base de la gratuidad, sin esperar nada en cambio, está verdaderamente practicando estos principios en toda su plenitud. Así como uno decide dar o no dar gratuitamente, uno también decide recibir o no recibir un bien o una acción que no existe un contrato, un acuerdo, que uno no hizo nada para merecer. Aquí en Mateo capítulo 10, donde ya estamos abiertos, versículo 14, dice, Mateo 10, 14, y si alguno no os recibiere, ¿qué habíamos dicho? Uno toma la decisión si quiere o no quiere recibir. Y Jesús dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de ella, salid de aquella casa,
o ciudad sacudí el polvo de vuestros pies. Es muy interesante que la naturaleza humana está más inclinada en recibir que dar. Pero el recibir solamente aquello que le traiga un beneficio o una ventaja. No cualquier cosa las personas están dispuestas a recibir. Pero cuando se trata de recibir, por ejemplo, una corrección, no, eso muchos no están dispuestos. Cuando Jesús mandó a los apóstoles a predicar en Mateo 10, hubo personas que no les recibieron. No quisieron oírlos, porque se trataba y se trata de un mensaje que requiere un cambio de actitud. Salir de una comodidad, de una vida constante de pequeñas satisfacciones a cambio de una promesa, de un galardón que se encuentre en un futuro más allá de la vida presente. Así, desde el punto de vista bíblico, entendemos que lo más sublime que el ser humano puede recibir gratuitamente es la tan grande salvación que Dios ofrece a toda la humanidad. Y, sin embargo, todo aquello de dar y recibir desinteresado, amigable o humanitario es parte del aprendizaje de estos principios. Dar y recibir un abrazo, un plato de comida, una vestimenta, una palabra de consuelo, una visita cuando uno está enfermo o encarcelado y tantos otros gestos, tiene el objetivo de acercar a las personas al verdadero camino de Dios. Pero recibir una dádiva no merecida, un bien por el cual necesitábamos, pero no teníamos condición de tenerlo, conlleva una responsabilidad, la responsabilidad de un cambio de actitud para que seamos mejores personas y que aprendamos a hacer lo mismo hacia los menos favorecidos que nosotros. Se dice replicar. Personas en mejores condiciones que otros tienen la oportunidad de ayudar a su prójimo, menos favorecidos. Mientras que estos menos favorecidos también tienen la oportunidad de ayudar a otros menos aún favorecidos que ellos. Dios no está llamando al mundo entero hoy, pero constantemente les da oportunidad a todas las personas para ser mejores personas. En el milenio, en el último y gran día, tendrán estas personas más facilidad de abrazar la salvación, todos aquellos que aprendieron y practicaron estos principios en sus vidas. Así que en conclusión de este mensaje, Dios requiere que ejerzamos el principio del dar para que nos asemejemos cada vez más a Él, a Dios, pues un día seremos parte de su familia divina. Porque el camino de Dios está basado en el principio del dar y recibir. Damos desinteresadamente para asemejarnos a Dios y se recibe gratuitamente como parte de un aprendizaje mayor, el de reproducir este principio hacia nuestro próximo. Recibimos y al recibir, ya lo tenemos, lo damos, lo pasamos adelante, lo replicamos. Todo ello es muy distinto del camino de Satanás, basado en el obtener, apropiarse indebidamente, abrazar beneficios basados en el egoísmo, sin pensar en el bienestar del prójimo.
Termino este mensaje con un viejo proverbio chino que dice, si deseas felicidad durante 1 hora, toma una siesta. Si deseas felicidad durante un día, ve a pescar. Si deseas felicidad durante un año, hereda una fortuna. Pero si deseas felicidades de por vida, ayuda a alguien.